Bien, aquí les quiero compartir este programa, que resuelve, pues, el ejercicio que se les puso en el examen parcial. Ahí va a depender del que a usted le tocó. Por ejemplo, voy a hacer aquí yo, por ejemplo, digamos que no hubiera sido 0.447 pi, sino que, digamos, 0.28. Vaya, 28 pin. Solo le modifican acá, damos enter, y él automáticamente va a ser acá, no, perdón, aquí hay que modificar 0.28, y ahí sí, automáticamente va a modificar lo que es el valor, este, el valor verdadero va en la fórmula. Y ya tiene también un programa, ¿verdad? Aquí está ya el programa hecho, para que resuelva esa fórmula. Solo lo ejecutamos. Ya estuvo, ¿verdad? Con 7 iteraciones llegamos al resultado que buscábamos. Entonces, se lo voy a compartir ahí en el... Bueno, le voy a hacer dos cosas porque me gustaría que también lo digitaran, ¿verdad? Lo voy a copiar y lo voy a en el chat ahorita. Va, entonces ahí ya les compartí en el chat y nada más deben de tener cuidado con colocar los valores en esta celda para que no les vaya a, pues para que tenga relación, ¿verdad? Con el programa. Se llama hoja 3. Vaya, van las dos cosas. Si quieren, guárdenlas ahorita porque al parecer cuando cerramos el Teams, como que ya no deja ver la mensajería del chat alguna vez.
vamos a... El tema para ahora inicia con ya los métodos numéricos para encontrar algunos valores. Vamos a hablar sobre todo del tema de raíces de ecuaciones. Raíces de ecuaciones es un tema que usted lo viene trabajando desde, digamos, desde que comenzó a ver el álgebra y trata sobre, para recordarles un poco, trata cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna ecuación, por ejemplo, si la ecuación fuera lineal, nosotros siempre hay un valor que hace, digamos, pasa sobre el eje X. Y a ese valor que pasa sobre el eje X es el valor que nos hace cero la ecuación, ¿verdad? Si la ecuación fuera, por ejemplo, fuera 2x más 5, entonces hay un valor que pasa sobre esa ecuación y que hace cero, ¿verdad? Hace cero toda la ecuación. Entonces, ese valor X, ¿verdad? Ese valor X, que es el que pasa sobre sobre ese valor, nosotros hay diferentes formas de cómo encontrarlo. Cuando es lineal, pues solamente basta con despejarlo, ¿verdad? Ahí despejamos, pasa menos 5, el 2 pasa a dividir, sería menos 5 medios, ¿verdad? En esta función. Pero hay otras tipos de funciones que las más, digamos, un poquito más eh, diferentes como la parabólica, en donde son dos puntos los que uno comúnmente encuentra. Entonces, y ya ustedes en la práctica, pues, se les enseñaron, digamos, al menos dos métodos para encontrar esos valores, que nosotros le llamamos raíces de ecuaciones. O sea, esos puntos que hacen que la función sea cero cuando pasa sobre el eje X, es decir, que llévale cero, ¿verdad? En otras palabras, llévale cero cuando X presenta un cierto valor. Entonces, cuando eso pasa, a eso se le conoce como raíz de una ecuación. Ahora, ¿qué métodos son los que a ustedes se les enseñó para encontrar esos valores? Vamos a ver si alguien se recuerda. Nadie se acuerda qué método le enseñaron para encontrar las raíces de ecuaciones. Porque vieron al menos dos métodos, sí sé que ustedes los vieron. Y uno que lo vieron en la universidad. Hola, hola. Nadie se acuerda. No creo. O no me están escuchando, quizás. Quiero ver. Hola, hola.
¿Sí me escuchan? Sí, se lo escucha, ingeniero. Ah, ok. Bye. Miren, uno de los métodos que ustedes conocen o debieron de haber conocido, no, no es que debieron, si es que sí los conocen, es la fórmula cuadrática. La famosa fórmula cuadrática. Que se recuerdan que le decían a usted para encontrar x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Bueno, y usted metía los valores esos del trinomio, ¿verdad? Digamos que el f de x era 5x cuadrado más 3x menos 2. Entonces este era el valor de A, este era el valor de B y este era el valor de C. Metí esos valores y encontró usted. Ahora, ¿qué es lo que estaba encontrando ahí? Estos puntos. Estos puntos eran los que estaba encontrando, los que hacen que esa función se intersecte con el eje X. Eso es lo que estaba encontrando. Bien, ese era un método. Otro método más anterior a este que usted tuvo que haber visto son los casos de factoreo. Los casos de factoreo fue antes que la cuadrática, ¿verdad? Usted encontraba los casos de factoreo, factoraba, igualaba a cero y ya encontraba los valores. Esa es otra. Y ya digamos, en la universidad, ya viendo lo que es el cálculo integral, eh, con la primera derivada, ¿verdad? O con las derivadas, usted puede encontrar también, ¿verdad? Usando el criterio de la primera y segunda derivada, ¿verdad? Usted puede encontrar también esos valores. Bueno, entonces esos son los métodos que a usted se le enseñó para encontrar esas raíces. Pues ahora, sobre ese tema, o basado en ese tema, es que vamos a encontrar los métodos numéricos. Usando métodos numéricos, vamos a encontrar las raíces de esas ecuaciones. Pero no es que vayamos a utilizar o sea, no es que vayamos nosotros a utilizar otra ecuación, otra fórmula cuadrática u otro caso de factoreo para hacer eso, sino que vamos a utilizar un método numérico que es que vamos a tratar de hallar un valor y esos valores nos van a ir mostrando cuánto debe de valer ese valor. Ahora, antes de comenzar, estos métodos tienen por nombre métodos cerrados y se les van a conocer como métodos cerrados porque, porque se va a hacer esto. Miren, aquí hagámoslo con esto. Porque resulta que nosotros vamos a ir jugando con valores que van a estar dentro. Digamos que el que andamos buscando es la raíz más, el del valor más grande de la X. Entonces lo que se hace es que se empiezan encontrando valores, como nosotros no vamos a conocer el valor, ¿verdad? Entonces empezamos a encontrar sus valores extremos y lo vamos cerrando, vamos cerrando, vamos cerrando hasta que encontramos el valor que andamos buscando. Cuando digo cerrando, es decir que vamos dándole valores, o lo vamos encerrando entre dos valores. Vamos a ir teniendo dos valores y entre esos dos valores nos va a ir apareciendo el valor que andamos buscando. Por eso se le conoce como
métodos cerrados. Luego, aquí vamos también a poner nosotros, vamos a poner en práctica ya lo que hemos venido conociendo como error aproximado y error y el error verdadero. Ahora, vamos a tratar de trabajar con valores conocidos que en algún momento, que si son valores conocidos o fáciles de utilizar, nosotros podemos utilizar cualquier otro método diferente a un método numérico. Es decir, que como ejemplo, es posible que hagamos, que utilicemos fórmulas fáciles como esta. Ahora usted podrá decir, mire, pero si son así de fáciles, entonces utilicemos la cuadrática y ahí muere, ¿verdad? Porque la fórmula cuadrática es más exacta y nos da de un solo los valores. Lo que sucede es que vamos a utilizar esos sencillos nada más para aprender a utilizar el método numérico. Pero ya en la vida real, no, o sea, si usted puede encontrar la raíz por la fórmula cuadrática, no es necesario utilizar un método numérico. Entonces, repito, ¿verdad? Vamos a hacer varios ejemplos. Digo esto porque pueden confundirse. O sea, va a llegar un momento en que ustedes se pueden confundir en el sentido de decir, bueno, pero ¿y para qué el ingeniero nos está diciendo que lo hagamos con un método numérico si esto con la fórmula cuadrática y encontré el valor? Sí, ¿verdad? Pero es que esas porque son de ejemplo, pero ya en la vida real son más complejos. Complejos como, por ejemplo, supónganse que f de x fuera vaya, digamos que esa fuera la ecuación que le están usted pidiendo encontrar. Ahí, imagínese, ya ahí la fórmula cuadrática no le sirve, porque ¿quién es A, quién es B y quién es C? Ya no le sirve la fórmula cuadrática. Un caso de factoreo, aplíqueme un caso de factoreo ahí, a ver si le sale. No le va a salir con ningún caso de factoreo. Y ocupar el criterio de la primera y segunda derivada, ahí, no, hombre, es un, como decía mi abuelita, ¿verdad? Es un huevo de 2 yemas, decía, ¿va? Porque no se resuelve así de sencillo. Entonces, ¿qué nos toca en ese caso? Bueno, utilizar un método numérico. Así de sencillo, utilizarlo con un método numérico. Entonces, los ejemplos que vamos a poner al principio van a ser de valores que fácilmente los podemos encontrar con factoreo, pero que nada más nos van a servir de modelo para poder nosotros afinarnos y utilizar un método numérico. Bueno. Bien, entre los métodos numéricos, entre los métodos cerrados para encontrar raíces, vamos a iniciar con el primero que se conoce como el método gráfico. El método gráfico. Y ese método gráfico es un poco un método de prueba y error. Porque lo que hacemos nosotros es dar ciertos valores e ir probando si se acerca a cero o no. Eso es así sencillamente. No hay ningún, no hay que utilizar fórmulas ni nada por el estilo, sino que simplemente darle ciertos valores y probar.
dice, bueno, y lo vamos a iniciar con un ejemplo. El ejemplo dice, utilice el método gráfico para determinar el coeficiente de arrastre C necesario para que un paracaidista de masa M tenga una velocidad de después de una caída libre de t igual 10 segundos. La aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo. Y ahí nos da la ecuación. Esa ecuación, vamos nosotros a trabajarla acá ahorita. Va. Veamos qué valores ya nos dieron. Nos dice que la velocidad me parece que es de 40. Igual. La gravedad que es 9.8. La masa que es 68.1. Todo esto dividido entre C. Multiplicado por 1 menos E elevado a la menos C entre 68.1 por 10. Vale. Encuentren esos valores. 9.8 por 68.1. ¿Cuánto es? $667.38. Y aquí hay que dividir 10 entre 68.1. A mí me da 0.1468. 14.68 dijo. Y pasamos al otro lado de la igualdad del 40. Y ya nos queda igualada a 0. O a este le podemos poner F de C. Va. Entonces ahí tenemos ya la ecuación. Va, imagínense esa ecuación. Si yo les dijera a ustedes, bueno, aplique algún método para encontrar la raíz, ¿verdad? Es decir, hágalo por factoreo, por casos de factoreo, perdón, por la fórmula cuadrática, por casos de factoreo, cualquier método de esos. Realmente está difícil ponerse a hacerla. Entonces, ahí pues nos quedamos limitados con el álgebra, nos quedamos limitados con el cálculo integral. Pareciera que 7 años estudiando matemáticas, tanto, pongámosle de octavo, noveno, primer año, segundo año, más más las 5 matemáticas que llevo, imagínense 9 periodos viendo matemáticas y no puedes resolver esto por todos esos métodos. Es frustrante, ¿va? Pero así es, ¿verdad? Porque para eso fueron creadas estos otros métodos, para darle salida a estos tipos de situaciones. Entonces,
acá, ¿verdad? Lo que toca es utilizar el primer método que le vamos a llamar un método gráfico, porque nosotros lo que vamos a hacer es que a través del gráfico que nos vaya dando, vamos a ir nosotros encontrando ciertos valores o encontrando el valor que necesitamos. Ahora, ¿qué valores le voy a dar yo a C? Eso usted va a decidir qué valores utilizar. No es que ya tengamos no es que ya tengamos un valor. Permítame. Entonces, ¿qué valores de C vamos a colocar? Pues nosotros tenemos que definir cuáles van a ser esos valores. Ahora, nosotros aquí en este ejemplo ya tenemos, acá, ¿verdad? Ya tenemos los valores. Miren, los valores andan entre 4 y 20. ¿Va? Entonces, pero usted puede haber empezado con 100, por ejemplo. Y haber empezado o sea, siempre debe de empezar con dos valores, con un rango de dos valores. Estos valores no deben de estar muy cerca, deben de estar algo alejados. Pudo haber sido 10 y 20, pudo haber sido 5 y 50. O sea, esos valores usted los va a escoger. Aquí en este caso, porque ya nos dicen, ya nos están diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizarlos así. Empecemos dándole el valor de 4, es decir, meta en la fórmula, en la C, usted va a meter 4, es decir, 667.38 entre 4 por 1 menos E a la menos 0.1468 por 4 menos 40. Y me va a decir cuánto le da. ¿Cuánto le da F de 4? Hola, no lo encontraron. A mí me da 34.0989. Vale, 34.09. Ahora encuentre el DF de 20. Si ocupan una calculadora científica, pueden ahí solo ir modificando los valores.
Me da menos 8.40. Ok. Vale, ahora voy a graficar esos dos valores. Vean que es 4 y 20. Vamos a hacer la división así. 4, 8, 12, 16, 20, 24, digamos. De aquí es 4, 8, 12, 16 y 20. Vale, cuando vale... Pero vamos a hacer un poquito más acá. Y démosle los valores de 10, 20, 30, 40. Démosle de 10 aquí. 10, 20, 30, 40. Aquí sería menos 10. Vaya. Entonces cuando vale 4, vale 34. Digamos que 34 esté más o menos por aquí. Y cuando vale 20, le da menos 8. Digamos que menos 8 está más o menos por acá. Entonces quiere decir que esta gráfica lleva una tendencia de una forma más o menos así. Si solo tuviéramos esos dos valores, alguien podría decir, bueno, mire, está entre 12 y 16, ¿verdad? Si con solo esos dos valores, va. Pero realmente habría que meter más valores porque no sabemos si se va realmente de esa forma. Bueno, entonces estamos en que es entre 12 y 16. Encontremos el valor, por ejemplo, encontremos el valor de f de 12 y encontremos el valor de f de 16. Y dígame cómo les da, cuánto les da. En F de 12 me da 6.06. Y el de 16. Menos 2.27. Vale, quiero que noten algo, porque esto es bien importante. Y es que aunque el f de 2 y el f de 16, usted está metiendo valores positivos, los resultados, si usted observa, en uno le da positivo y en el otro le da negativo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que en algunos momentos le dé positivo y en otros momentos le dé negativo. Lo que significa es que la raíz cruza entre esos dos valores, entre el positivo y el negativo. Y eso es lo que realmente nosotros acá estamos viendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que estamos viendo es que en algún momento nos puede dar valores negativos o pueden ser valores positivos. O sea, si yo, por ejemplo, pusimos f de 12, ¿va? Pues en el 12 y daba
daba acá, digamos, daba como 6 y algo, me recuerdo. ¿Y cuánto es que daba con? Quiero ver. Ajá, daba 6 y en el otro da menos 2. En el F de 16. Es decir que acá, en el 16, ¿verdad? Entonces, nos llevaría a un menos 2, digamos así. ¿Va? Entre estos valores, entre este valor y este valor, es que estamos ahorita jugando. ¿Va? Entonces ya vimos que entre 12 y 16 pasa por ahí. Va, ahora probemos con 14. Ahora probemos con 14. $1.56. Positivo. Sí, positivo. 0.56 me dijo. 1.56. A 1. Y positivo, o sea que cuando esté en 14, ¿verdad? Cuando esté en 14, está todavía en el lado de los positivos. Y 16 ya está en el lado de los negativos. O sea que el valor, si tuviéramos nosotros, quiero ver. O sea que, acá está, vemos que aquí está 14. Quiere decir que entre 14 y 16, este es 16 y este es 14. Entre esos dos valores se encuentra el valor que yo ando buscando. Podríamos, por ejemplo, seguir buscando. Si tuviéramos un papel milimetrado, fuera más exacto, porque entonces siguiéramos graficando los puntos y nos diera un valor más próximo al que andamos buscando. Entonces está entre 14 y 16. Por aquí tendría que estar el valor de 15. ¿Va? Veamos, encuentre el de 15. La señorita que nos está ayudando ahí. Encuentre con 15, a ver cuánto da, si da negativo o positivo. Menos 0.42. Ah, entonces si da negativo, quiere decir que está aquí. Entonces entre 14 y 15 está el valor que andamos buscando. ¿Va? Entre 14 y 15. Yo diría así, nada más por por el gráfico que la forma en que lo hemos hecho, que no lo he hecho milimetrado porque no lo puedo hacer milimetrado aquí en la pizarra esta, pero usted tal vez ahí lo está haciendo milimetrado y quizás podría darme una mejor apreciación de cuánto da, pero a mí aquí me pareciera que es como 14.8 por ahí, ¿verdad? El valor que andaría dando. Grafíquelo usted y dígame ahí, ¿verdad? Cuánto es que a usted le da ese valor, ¿va? No, todos van a ser diferentes, ¿verdad? Lógicamente, pero todos vamos a andar en que es arriba de 14 y menos de 15, ¿verdad? Es arriba de 14 y menos de 15. Y quizás arriba de 14.5, porque esa sería otra, bueno, meter 14.5 y empezar a buscar ese valor así, como les digo, con papel milimetrado. Entonces, vean que con este método, ¿verdad? Con este método
Que por cierto acá, quiero ver. Aquí como que hay un... Miren, es parecido a lo que hemos estado nosotros haciendo. Ahí hay un valor que da, ¿verdad? Que me imagino que anda por el 14 punto y algo. Bueno. Entonces, esto se le conoce como método numérico, perdón, como método gráfico. Este es el método gráfico. Vamos a ver ahorita un método que, ya que ya va a ocupar, el cálculo de ciertos valores y que ya entonces nos va a ir dando otra perspectiva, pero es bastante parecido a lo que hemos estado haciendo ahorita. El segundo método entonces que vamos a conocer se llama método de bisección. Bisección es porque viene partido en dos secciones. Y las dos secciones van a estar partidas en lo positivo y en el negativo. La fórmula que se va a ocupar es prácticamente solo es una. Y dice que el X, vamos a encontrar un valor XR que va a ser igual a la suma de dos valores entre 2. Ahora, nos habla de XL y XU. Nosotros los vamos a conocer ya con nuestra propia nomenclatura. Si vamos a llamar XR, no, pero no se mira ese color. Vamos a cambiarlo a rojo mejor. XR, que va a ser igual a X, nosotros el X, SXL, nosotros vamos a conocer como XI más, que va a significar X inicial, y un XF, que va a significar punto final entre 2. El inicial más el final entre 2. Vamos a abrir Excel porque vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar Excel para encontrarlo. Pero vamos a cerrar esto ya. Veamos el ejercicio. Dice, veamos un ejemplo. Dice, emplea el método de bisección para resolver. Espérame que aquí nos quedó. Para resolver el mismo problema que se resolvió usando el método gráfico. Y utiliza los valores de 12 y 16 como iniciales, hasta que el error aproximado sea menor que el criterio de determinación del ES igual a 0.5%. Bien, estos valores, el del E sub S, ya ¿cómo se llama? Ya sabemos cómo se utiliza, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, este cuadro siempre lo van a llenar ustedes cuando utilicemos el método de bisección. Vamos a encontrar una iteración. Vamos a encontrar el XI y el F de XI. Ya voy a hacer más grande eso para que lo vean. Luego también tenemos el XF y el F de
Y vamos a tener el XR. R y el F de XR. Y el error aproximado, porcentual. Va. Estos son los valores que vamos a necesitar Ahí está. Así que hagámosle aquí un borde para que. Vale, ahí está. Bueno, dice que vamos a utilizar los valores de 12 y de 16 como valores iniciales y el error de 0.5%. Bueno, vamos con la primera iteración. Iniciamos los valores de 12 y 16. Pero vamos a también hacer más grande esto. Ahí está. Entonces, vamos a iniciar con los valores de 12 y de 16. Ahora, como en este ejercicio dice que nos está pidiendo que encontremos o que resolvamos el problema que se utilizó en el ejercicio anterior. Y el problema era el del paracaidista. Retomando un poco el problema. Decía que era un paracaidista, digamos que iba en un avión y querían probar el coeficiente de arrastre, ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren probar. Cuánto va a ser ese valor de coeficiente para que sea capaz de que ese paracaídas no sufra problemas. Entonces, nos da la masa, nos da la velocidad y nos da el tiempo. Nos metemos eso en la fórmula y llegamos a lo que aquí teníamos ya definido, ¿verdad? Lo que aquí ya tenemos definido. La fórmula principal que era esta. Entonces, esta fórmula es la que estoy encerrando ahí en verde. Esa es la que vamos a estar ocupando para resolver este problema. Te quiere decir de que nada más para este ejercicio es que estamos utilizando esta fórmula. Cada ejercicio que nos den, nos van a dar una fórmula diferente. Nos van a decir, es posible que nos den una fórmula algebraica y que nos digan, encuentre por el método de bisección cuáles son las raíces de esta ecuación. Entonces, eso es lo que nos van a pedir. Entonces, en este caso nos piden con esta fórmula. Entonces, habría que encontrar cuánto vale f de 12 y f de 16, que si no me equivoco, por aquí los tenemos ya. Es 6.06 y el menos 2.27. Entonces vamos a colocar aquí el 6.06 y el menos 2.27, creo. Menos 2.27 y 6.06. ¿Estamos bien ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Nadie se ha quedado? Bien importante, ¿verdad? Que vayamos comprendiendo paso a paso qué es lo que estamos haciendo, porque si no después se van a complicar.
¿Estamos bien? Sí, Inge. Ok. Sí, Inge, ahí estamos bien. Vaya, ahora vamos a encontrar el XR. Vaya, yo quiero que denoten algo. Que los valores iniciales, estos valores iniciales, uno es positivo y el otro es negativo. Vamos a ver. Uno es positivo y el otro es negativo. Ahora, ya en la práctica con el método gráfico, ya nos dimos cuenta de por qué es que uno debe de ser positivo y el otro debe de ser negativo, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que eso se hace porque nos permite saber que entre esos dos valores está el valor que hace cero la ecuación. Bueno, ahora vamos a encontrar el XR. Para el XR utilizamos la fórmula que aquí nos decía, que nos dice que el límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces, es decir, 12 más 16 entre 2. ¿Cuánto es eso? 14. Vale, 14. ¿Cuánto es f de 14? También ese creo que ya lo tenemos, ese resultado por aquí. Quiero ver, es 1.56. Vale, 1.56. Y el error aproximado, que no lo podemos encontrar todavía, que es del 100%, porque no lo podemos encontrar. Vamos a ver. Vale, entonces, ahora, vean, esa es la forma de llenar la primera línea. Ahora, preste atención para cómo va a llenar la segunda fila. Para la segunda fila, usted lo que tiene que hacer es colocar XY y XF. Pero ese XY y XF que va a colocar deben de ser de los tres valores que acá tenemos, del 6, del menos 27 y del 1.56, que también es positivo. De esos tres voy a agarrar dos. Lógicamente no van a ser los mismos. No puede ser el 12 y el 16 otra vez porque no estaría haciendo nada. Tiene que ser jugando ya con el tercer valor, que es el de 14. Pero como deben de ser uno positivo y otro negativo, entonces el que me conviene agarrar es 14 y 16. Porque no puedo agarrar 12 y 14 porque los dos son positivos. Vean que hasta los he puesto con colores, ¿verdad? Para que el 12 es amarillo, 14 es amarillo. No puedo agarrar 12 y 14 porque ambos son amarillos. Debo de agarrar 14 y 16 porque son signos diferentes. Que ya dijimos que el que sean signos diferentes nos van a ayudar, nos va a ayudar a que podamos desarrollar esto que aquí estábamos, va a explicar y explicar cuál lo hacíamos grande, ¿verdad? Que es siempre positivo y negativo. Entonces, acá sería 14 y aquí sería 16. Vea que siempre los ponemos en orden también ascendente, ¿verdad? 14 y 16. No 16 y 14, ¿verdad? 14, 16 el inferior y el superior. Entonces, para 14 ya sabemos que nos daba 1.56 y que para 16 nos da menos 2.27. Vea que este siempre es amarillo y este entonces es
Este creo que puse, no. ¿Cuál era el verde que le puse? Ahí está. Bye. Entonces, encontremos ahora XR. ¿Cómo encuentro XR? X inicial más X final entre 2, que sería 14 más 16 entre 2. ¿Cuánto es eso? 15. 15. ¿Y cuánto es f de 15? Ese sí creo que no lo hemos hallado. Va, encuentren f de 15. Menos 0.42. Va, menos 0.42. Este dio negativo. Vale. ¿Cuánto es el error aproximado? El error aproximado, acuérdense que es el valor actual menos el valor anterior entre el valor actual. El valor actual es 15, el valor anterior es 14. Entre 15. O sea, 15 menos 14 entre 15. Por 100. ¿Cuánto le da eso? Me da 6.66. 6.66%. Va. Bueno. Ahora, ¿cuánto tiene que darnos? ¿En qué momento nos vamos a detener? Cuando dé 0.5, ¿verdad? Correcto, cuando dé 0.5. Va, entonces todavía no hemos llegado a ese valor. Seguimos con la tercera iteración. Vuelvo al punto, ¿verdad? ¿Qué valores voy a poner acá? Bueno, voy a tomar un positivo y un negativo. Vea que ahora 14 y 15 son los que debo de colocar porque son los que llevan signo diferente. Entonces 14 y 15. Porque con 14 me da 1.56 y con 15 me da menos 0.42. Bye. Ahora, ¿cuánto vale XR? 14.5. 14.5. ¿Y cuánto sería F de 14.5? $0.54. Positivo. Sí, positivo. Ok. ¿Y el error aproximado? Me da menos 3.44. Recuerden que en los errores, si nos da negativo, ocupamos el valor absoluto. Siempre lo vamos a ir poniendo positivo. Ahí nos van dando los valores, miren. Bye.
Continuamos con, bueno, como da 3.44, seguimos, porque debe de darnos menor a 0.5. Vamos con la cuarta iteración. Y ahora ocupamos 14.5 y 15. En 14.5. Ahora encontremos el XR. $14.75. 0.05. Ok. Positivo. Sí, positivo. El error. $1.69. Vamos con la quinta iteración. Ahora tendría que ser 14.75. Y 15. ¿Cuánto es XR? 14.87. Menos 0.17. 7. El error. ¿Cuánto del error? Hola. ¿Qué pasó? Se perdieron. Hola, hola. 0.80. 80. Ok. Todavía no es menor a 0.5. Vamos a la sexta iteración. Sería 14.5 y 14.87 entonces.
Vamos a ver cuánto da XR. 14.81. 81. Menos 0.06. ¿Y el error? Menos 0.40 me da a mí. Sí, que es 0.40. Ahí está. Entonces hasta ahí llegaría, ¿va? Porque ya es menor a... Ahora observen que entonces el valor que andábamos buscando, ¿verdad? El valor que andábamos buscando es 14.81. Ese es el valor que al aplicarlo, ¿verdad? Al meter el 14.81, nos da casi cero completito, porque nos da 0.06, ¿verdad? O sea que nos da un valor casi cero. Entonces, este método que acabamos de utilizar se conoce como el método de bisección, porque vamos haciendo dos secciones, tanto positivo como en negativo, o sea, los amarillos y los verdes. Y vamos creando esas dos secciones. Se trata de hacerlo así un poquito gráfica para que usted vaya comprendiendo de dónde que van saliendo los valores. Entonces ahí está en que nos pongamos a practicar. Y el próximo sábado entonces vamos a hacer ejercicios sobre esto. Ahora vea que también podemos hacer un programa, ¿verdad? También podríamos hacer un programa porque aquí solo eran 6 iteraciones, pero vea que cuánto nos tardamos en estar llenando este cuadrito, que si hubieran sido, no fuera al 0.5% de SUS, sino que fuera al 0.0005. Entonces, ¿cuántas iteraciones nos hubieran salido? Y, ¿verdad? Podrían salir unas 20 iteraciones y estar haciendo esa combinación. Entonces saldría más fácil hacer un programa y que el programa me llene ese cuadro. Así como el que les enseñé del seno de X. Entonces, analicen ese ejercicio que les he dejado ahí, ¿verdad? Analicen cómo está diseñado el ejercicio del seno de X, para que les sirva ese de base para poder hacer algo para este otro ejercicio. ¿Verdad? Lo importante es poder hacerlo manualmente, porque cuando ya se hace manualmente ya se puede tener una mejor idea de cómo hacerlo eh, ya en un programa. No sé si tienen alguna duda. Hoy han estado bien callados, solamente dos han estado participando ahí. ¿Verdad? Solo la señorita Rosa y el caballero, si no sé quién era, porque no, solo la voz la escuchaba. De hecho que solo se han conectado 12 de 20. Y por ahí estaba viendo el grupo en el WhatsApp, el grupo de los estudiantes de la UTLA, y por ahí estaban preguntando el enlace. No sé si Julio César era el que lo preguntaba, o hay otro César. No, ingeniero, yo era que pasa que no me aparecía el Vaya. enlace en la Sí, no, es plataforma. que ya lo pusimos algo tarde. Vale, voy a dar mi número. Yo no sé si ya los había dado o no. Para que cuando sea así, ¿verdad? Me consulten a mí, más directo. Ahí está mi número.
7743-3625. Cuando tengan así alguna consulta, me la pueden hacer así, más directo. Bien, entonces no sé si habrá alguna otra duda. ¿Dudas? Todo Sí. claro, Inge, de mi parte. Vale, ok. Ok. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Bueno, Inge, feliz día. Gracias. Gracias, ingeniero. Feliz día.